Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Qué gusto es que estemos nuevamente en este tiempo especial con el propósito de alabar, de adorar a nuestro gran Rey. Gracias porque su amor y su fidelidad están siempre con nosotros. Sean todos cordialmente bienvenidos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor y Padre, delante de tu presencia nos presentamos con un corazón agradecido, Señor, porque tú, Señor, eres fiel a cada momento, Señor. Desde que abrimos los ojos están las bendiciones para con nosotros, Señor. Gracias porque eres nuestra fortaleza, Señor, porque eres nuestra ayuda, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hablar contigo, Señor, de poder aprender, escudriñar tu palabra, donde cada día tú nos hablas, Señor, nos enseñas, Señor, tantas cosas que nos dan ayuda, que nos dan fortaleza, Señor, en medio de las dificultades, Señor. Queremos poner este tiempo en tus benditas manos de amor. Bendice a cada una de las personas, Señor, que ya están conectadas, Señor. Ayúdales, Padre, también a cada uno de ellos. Tú conoces, Padre, la necesidad que cada uno esté enfrentando. Que, Señor, tú les puedas ser propicio a las necesidades de cada uno, Señor, y que ellos siempre puedan poner su fe y su confianza delante de ti. Gracias, Señor. Permite que podamos gozarnos. Todo lo dejamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a dejar el ministerio de alabanza. Gocémonos.
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Largos años vagué por el valle del mar, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces poder, ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor de mi Rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vas por el valle del mar, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis
ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Amén. La honra y la gloria para nuestro Dios, y también agradecemos a los hermanos del Ministerio de Alabanza. Gracias al Señor por este tiempo, sean todos cordialmente bienvenidos. Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, este medio a través de HRAB Betel, también por la 91.5 FM, Radio Betel, y por YouTube, Iglesia Betel SRC. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todo lo que Él nos da, porque Él es fiel para con nosotros. Y bueno, las actividades para esta semana, como siempre, los jueves a las 7:15, nuestro estudio bíblico con el hermano Heriberto Osorio. Así es que les invitamos a que puedan participar de este estudio bíblico muy interesante. Estamos en el libro de San Juan, en el capítulo 10. Y también los domingos por la mañana, nuestro hermano pastor Misael Ardón, a las 8 de la mañana, con el tiempo de Domingo Familiares. A las 9:15 tenemos la clase de escuela dominical. A las 10 de la mañana, la clase para los niños, y por la noche un culto especial como este tiempo que tenemos. Y gracias a todas las personas que se han conectado, y que el Señor les bendiga grandemente, y que podamos gozarnos de una manera muy especial. Vamos a dejar este tiempo con nuestro hermano pastor Misael Ardón Chávez con el mensaje de esta noche. Edifiquémonos. Es un privilegio compartir con ustedes, amables personas que nos ven, nos escuchan en algún lugar. Gracias, de verdad muy agradecidos porque cada domingo ustedes están pendientes de este programa, de este tiempo en el cual compartimos cantos, compartimos el testimonio de la palabra de Dios, lo que Dios hace, está haciendo en la vida también nuestra y en la vida de otras personas. Dios les bendiga donde quiera que nos están escuchando, y que Dios permita que en esta oportunidad la palabra del Señor siga manifestándose poderosamente en nuestras vidas, que el Espíritu Santo la use para la transformación de nuestras vidas. Quizá usted no conoce a Jesucristo como Salvador personal. A lo mejor hoy puede ser ese día maravilloso, el día grande de su vida, el mejor día de su vida, en el cual conozca al bendito Salvador. Vamos a agradecer a quienes siempre nos hacen posible esta transmisión, hermano Gerardo Orellán, hermano Edgar Hernández, y a todo el personal que también trabaja, los hermanos que están grabando cantos, hermana Leslie con la presentación del programa. Es una bendición tener un equipo de trabajo y seguir honrando y glorificando el nombre del Señor, puesto que nosotros esto lo hacemos precisamente para la honra y gloria del Señor, pero también para retarle, desafiarle a usted en el tema de conocer más de Dios, saber más de Dios, vivir para Dios, entregarse a Dios, hacer de su vida una vida transformada para la gloria de Él. ¿Qué tal si oramos? Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que estamos delante de ti. Te agradecemos por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia, por tu poder manifestado en nuestras vidas. Indignos pecadores, personas que estábamos lejos de ti, ahora estamos cerca de ti, gracias a Cristo Jesús, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendiga a todos nuestros oyentes donde quiera que están. Gracias por ellos, Padre, los que son creyentes, que afirmen su fe en Cristo Jesús, y los que andan un poco debilitados en la fe, que también se fortalezcan, y aquellos que no conocen a Cristo, que sean movidos por el poder del Espíritu Santo a conocer a nuestro bendito Salvador.
Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos disfrutado bastante de la primera carta del apóstol Juan. Esta primera carta que nos deja un reto, que nos deja el reto especial de afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, el verdadero Dios. Si algo está tratando de decir o estaba tratando de decir Juan a los primeros lectores, era que Jesucristo es el verdadero Dios. Y esto en contraste con la enseñanza de enemigos que se filtraron dentro de la iglesia, enemigos que a la vez que proponían la vuelta a la religión tradicional o la vuelta a los caminos de idolatría, o quizá a negar la divinidad de Cristo Jesús, estaban metidos dentro de la iglesia, incrustados dentro de la iglesia, haciendo cosas que no convienen, enseñando cosas que dañan la integridad de la iglesia del Señor, puesto que Cristo es cabeza, es dirección, es Señor de su iglesia. Hoy cerramos esta carta, capítulo 5, versículos 13 al 21. Una enseñanza que queremos compartir aquí en estos últimos versículos es: vivamos confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría. Vivamos confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría. En primer lugar, veremos que debemos vivir confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría, sabiendo que en Él tenemos vida eterna y respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Sabiendo que en Él tenemos vida eterna, respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad, según los versículos 13 al 17. Sabemos que tenemos vida eterna en el nombre del Hijo de Dios, dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La frase estas cosas os escribimos aparece varias veces en la carta. El capítulo 2 aparece varias veces, en el capítulo vuelve a aparecer en el capítulo 5. En el inicio también habla de eso, para que vuestro gozo sea cumplido. Os he escrito estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Os he escrito sobre los que os engañan, 2:26. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora aquí en el capítulo 5. La carta fue dirigida para los creyentes que estaban siendo atacados por enemigos del Señor Jesucristo. Gentes que les confrontaban diciendo que Jesucristo no era un Dios salvador, que era un simple mortal, un hombre a quien habían visto transitar por las calles de su pueblo. A quienes creían en el nombre del Hijo de Dios, habían depositado su confianza en Él. Esta carta les confirmó que su fe no ha sido burlada. Ellos debían estar seguros en Cristo. Sabemos que tenemos vida eterna. Saber. Esta palabra aparecerá muchas veces en este pasaje. Luego dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Enfoca el conocimiento, el cerebro, el centro donde se registra toda la información. El conocer, el saber es importantísimo para el creyente, porque el creyente no se debe dejar guiar solo por sus emociones. El creyente debe tener convicciones, y las convicciones se forman precisamente cuando sabemos, cuando las verdades se arraigan en nuestro corazón, en nuestra mente, y somos capaces de seguir adelante en medio de cualquier circunstancia o de cualquier ataque que venga contra la vida cristiana. El propósito es confirmar, afianzar, asegurar en ellos que la vida eterna es fija, segura en Cristo Jesús. Se da otro propósito, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿acaso no creían en Él? Claro que sí creían en Cristo. Ellos sabían de Cristo y conocían a Cristo, pero se les da el propósito a ellos, para que no cayeran en la duda poniendo atención a las enseñanzas de los falsos maestros. Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios, afirmen esa verdad, ya lo saben, no se dejen arrastrar por falsos maestros. Ya se les había dicho, Juan ya les había dicho, que el Padre da testimonio del Hijo, que el Espíritu Santo confirma esta verdad y que había un testimonio interno de esa verdad. Ningún enemigo de Cristo debe poner en duda lo que ya tenemos. Nuestra vida eterna no está en juego. Si nos hemos humillado ante el Señor, hemos reconocido nuestro pecado,
hemos recibido ya el perdón total en Cristo Jesús. Desde el día que usted se arrodilló, se humilló, o quizá de pie o sentado en una banca de iglesia dijo, o quizá en su casa dijo, soy pecador, necesito a Cristo Jesús en mi corazón. Señor, te recibo, quiero que seas mi Salvador. A partir de este momento, por fe, recibo el perdón de pecados y la vida eterna. Desde ese momento, la vida eterna es una seguridad para el pecador. Sabemos que esa seguridad nos ayuda a entender el tema de la oración. Dios contesta la oración del que cree en el Hijo de Dios. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos seguridad, ahora tenemos confianza. Los que conocemos a Cristo, que sabemos que tenemos vida eterna, ahora tenemos confianza para hablar con Él. Sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de sacrificios, podemos hablar con el Señor. No olvidemos que la palabra confianza tiene que ver con la libertad para hablar. Todos los que creemos en Cristo tenemos libertad para hablar y pedir. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, dijo el Señor Jesucristo en San Juan 16:24. Por supuesto, todo lo que pidamos estará sujeto a su voluntad. Nos oye en tiempo presente. Él nos oye, dice Juan, nos oye. Es como cuando usted habla con Él, el Señor le oye. Es una realidad que somos escuchados cuando usamos la libertad o confianza que tenemos para hablarle. Sabemos, tenemos la convicción que Él nos oye. Versículo 15, y sabemos, otra vez, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y otra vez sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración del creyente siempre será escuchada por Dios. Llegamos ante el Señor con la seguridad que Él nos escucha. Cualquier petición que presentemos será escuchada. También sabemos que hemos presentado ante Él las peticiones que le hicimos en el pasado. Es difícil para nosotros aceptar que todo está sujeto a la voluntad de Él. Él ya lo dijo, alguna cosa conforme a su voluntad. Honestamente podemos decir, no conocemos la voluntad de Dios con respecto a lo que pedimos. Nosotros pedimos, creemos que Él nos va a escuchar, pero nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, yo declaro, yo digo, yo pongo esto, probablemente la gente tiene una buena intención, pero no conoce la voluntad de Dios. Un hombre gritaba, yo oré, yo se la pedí, ¿por qué me la quitó? Y la respuesta es, sí, la pidió y la recibió. Tuvo una respuesta, pero la voluntad de Dios con relación al tiempo de vida no la conocía. Un hermano estaba grave, todos estábamos orando por él. Teníamos la confianza que Dios lo iba a levantar de esa cama. Y algunos pues afirmaban que Dios iba a hacer esa obra, pero no sabíamos la voluntad de Dios. Finalmente Dios lo llevó a su presencia. Hemos orado por hermanas y hermanos de nuestra congregación que padecen enfermedades serias. Y nos ponemos a orar por ellos. Y esperamos que Dios lo levante, pero no conocemos la voluntad de Dios. En realidad Dios tiene una voluntad cuando nos escucha. Y hay cosas que Dios no las hace, no porque las personas anduvieran en malos pasos, es porque esa es su voluntad. Necesitamos entender estas cosas. La voluntad de Dios en relación al tiempo de vida nosotros no la conocemos. Así que sigamos siempre orando, sabiendo que Dios nos escucha. La petición será escuchada. Nuestra petición es hecha y Dios la conoce. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es realmente cuál es la voluntad de Dios con relación a esas peticiones que le hacemos. Eso no lo sabemos. Ahora solamente nos queda aceptar la voluntad de Dios, y Pablo dice en Romanos que es agradable y perfecta. Romanos 12, Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Él nos oye cualquiera que sea nuestra petición. La respuesta que venga es lo que nosotros debemos estar preparados para saberla recibir dentro de la voluntad de Dios. Ahora,
hay una condición, hay una situación que se plantea en los versículos 16 y 17. Vamos a verla. Hay seguridad en la intercesión. Dice el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oiga bien, esto nos está poniendo un poco complicado el asunto. Dice que Dios nos oye, que si hacemos una petición conforme a su voluntad, Él nos oye, pero habíamos dicho que no siempre nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios con relación a las peticiones que le presentamos. Porque Dios es soberano, porque Él tiene el control del tiempo, porque nuestros días están contados, porque Dios pues conoce cuál es nuestra intención cuando pedimos. Quizá no estamos preparados para manejar las cosas que le pedimos. Entonces Dios nos oye conforme a su voluntad. Pero ahora nos está diciendo que si vemos a alguna persona cometer pecado que no sea de muerte, que oremos y que Dios le va a dar vida. Pero luego dice que hay pecado por el cual yo no digo que se pida. Se nos da un ejemplo de una oración conforme a la voluntad de Dios que es contestada y una oración que no es conforme a la voluntad de Dios. Si usted ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Quizá usted conoce a algún creyente, alguna persona que ha caminado en el pecado. Yo conozco varios con los cuales uno trata o ha tratado, que dicen ser creyentes, afirman ser creyentes, pero se oponen de manera rebelde a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. No obedecen al Señor Jesucristo. Es más, algunos hasta llegan a blasfemar del nombre del Señor. Pero ellos afirman ser creyentes y están pasando por una crisis, por una situación lamentable. Nosotros oramos con esa persona, le exponemos la palabra, intercedemos por ella y Dios toca su corazón. Y esa persona puede reaccionar de su mala condición, de su rebeldía, de su soberbia, se humilla ante el Señor y la oración de uno ha sido muy eficaz en ese sentido, porque esa persona que estaba en camino de muerte ahora regresa al camino de vida que es Cristo Jesús. No es que nosotros lo hacemos, es el poder de Dios que trae a ese pecador arrepentido de nuevo al redil, lo trae al lugar que le corresponde. Entonces esa persona va a disfrutar de vida, no solamente vida eterna, esa persona puede preservar su vida por la mano poderosa de Dios en vista que camina en la voluntad de Dios. La persona entonces, si reconoce su pecado y de manera humilde vuelve al Señor, es traída al camino de la vida. Pero dice, hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Y nos hacemos una pregunta muy seria, por cierto. ¿Habrá pecados que no sean de muerte? Si la misma Biblia dice en Romanos 3 que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6, 23 y en Romanos 3, 23 dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados, muertos, fuera de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿hay pecado que no sea de muerte? Todo pecado arrastra la muerte. En realidad no hay objeción a este principio verdadero de la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe qué? Contrario a esto, en Jesucristo hay vida eterna. La persona que peca deliberadamente, diciendo que es creyente, está en un serio problema. O sea, un creyente sin vergüenza. Una persona que dice que tiene seguridad en Cristo, pero igual vive en un mundo de pecado. Esa persona vive en un ambiente de religión, está haciendo su propia voluntad. Entonces esa persona está en camino de muerte. Esa persona, al no tener convicción de vida eterna, lo que hace es vivir para pecar. En consecuencia, cuando una persona actúa deliberadamente en el pecado, cuando no hay manera de hacerle retroceder, cuando más bien se gloría, se jacta, se llena de soberbia por el pecado que comete, está en camino de muerte. Dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes orando por alguien que no quiere nada con Dios? A veces uno oye que dicen, oren por tal persona
porque anda fuera de los caminos de Dios. Y cuando se le acercan para hablarle de Dios, esa persona no quiere saber nada de Dios. Hay que seguir orando, pero esa persona, si no vuelve a Cristo, está en camino de muerte. El verdadero creyente, cuando peca, se avergüenza, se humilla, se aparta, pide perdón y vuelve al camino. Dice: no, este es el camino donde me corresponde, aquí debo estar. Dios le dará vida. Pues nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecado. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Si un creyente peca y se arrepiente, su pecado no es de muerte, porque viene humillado ante el Señor, pide perdón, decide apartarse del pecado. La palabra sí habla de que el que peca y se arrepiente debe apartarse. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Por qué no se debe pedir por el pecado de muerte? Pues precisamente porque el hombre se volvió un apóstata. Ese hombre llega a la congregación, conoce, escucha, parece que aprende, pero no obedece, peca sin vergüenza y rechaza a Cristo. Su vida está perdida. Esa persona se rebeló creyendo tener más misericordia que Dios o ser mejor que Dios. Hemos visto a muchas personas morir recriminando, protestando contra la gracia del Señor. La persona que rechaza a Cristo Jesús como Dios Salvador no tiene esperanza, está perdida, está en camino de muerte. Para nosotros es lo contrario. Dios nos ha dado vida eterna, esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La injusticia tiene que ver con la condición de no ser derecho, sea ante Dios en base de la norma de su santidad y rectitud, o con el hombre en base de la norma de lo que el hombre sabe que es recto mediante su conciencia. Entonces la injusticia tiene que ver con la condición de no ser derecho ante Dios y ante los hombres. ¿Cuántas cosas se hacen de manera torcida? Es una buena pregunta, y esta pregunta es general. Como creyente, ¿usted habrá hecho alguna cosa torcida o panda, como se dice en el lenguaje popular? Por lo general, el hombre actúa ofendiendo la santidad y la rectitud de Dios. Es una tendencia muy humana querer escapar, huir de la justicia de Dios o de la norma de santidad que Dios propone. El ser humano sabe que muchas cosas son malas, pero siempre las hace. Por ejemplo, ¿sabe usted que robar es pecado? ¿Yo sé que robar es pecado? Pues sí, robar es pecado. Muchas personas lo saben. Sin embargo, ¿qué hacen? Roban. ¿Cuántas personas sabemos que el adulterio es pecado? Sin embargo, muchos hombres y mujeres están cayendo en el adulterio. O sea, son personas que no están caminando derecho ante la santidad de Dios. Están caminando torcidos. Están en camino de muerte. Si se rebelan, si rechazan, probablemente están mostrando que nunca fueron creyentes. Y es peligroso el camino en que están. Por eso no hay que jugar con las cosas de Dios. No hay que poner en deshonra el nombre de Dios. Si usted sabe que el adulterio es pecado y está en adulterio, por favor, vuélvase al Señor. Arrepiéntase de su pecado. Vuelva a Cristo antes que sea tarde, antes que algo pase y que haya lamento total por su pérdida, quizá con dudas de si era creyente, no era creyente, y un predicador haciendo esfuerzo por decir que usted era salvo, pero la verdad no sabía el predicador porque usted estaba en un camino equivocado. No se desespere a causa del pecado o de la injusticia de otros. Interceda por otros cuando lo ve en ese camino de injusticia. Quizá quieran volverse al Señor. Jesucristo sufrió un trato injusto, pero no mató a quienes lo ofendieron. Incluso los perdonó diciendo:
perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad es que no sabían lo que hacían. Ellos estaban cometiendo injusticia y no lo sabían. Importante es que usted se humille ante Dios, reconozca su pecado, pida perdón, reciba la vida que Él ofrece. Y usted y yo, que ya tenemos esa seguridad en Cristo Jesús, no nos dejemos mover por cuentas de camino real. No nos dejemos estafar espiritualmente, sino que sigamos firmes y fuertes, sostenidos en la mano del Señor. Vivamos confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría, sabiendo que en Él tenemos vida eterna y respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Hemos dicho en los versículos 13 al 17, pero tenemos que dar un paso más. Vivamos confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría, sabiendo que Él nos guarda del maligno, pues es el verdadero Dios que nos aparta de la idolatría. Nos guarda del maligno, pues es el verdadero Dios que nos aparta de los ídolos. Versículo 18, volvemos con la palabra sabemos. La palabra sabemos es muy importante en este pasaje. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta sección sigue con el tema de sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el nacido de nuevo no practica el pecado de manera habitual. Una persona que ha nacido de nuevo no vive en el pecado. No es un hábito el pecado para ella. El que ha nacido de nuevo, si acaso en algún momento de su vida llegara a cometer un pecado, se va a sentir muy mal, avergonzado delante del Padre por haberle ofendido con el pecado. ¿Por qué no peca habitualmente un nacido de nuevo? ¿Sabe por qué? Aquí lo dice. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y lo libra del maligno. O sea, estamos librados por la mano poderosa del Señor de cometer pecados. Si nosotros ya caemos en el pecado, es porque insistimos en ser desobedientes, rebeldes a la voluntad de Dios, o sencillamente nosotros no somos creyentes. Porque si va a vivir a gusto en el pecado, contento en el pecado, nadando en el pecado, pregúntese, ¿seré verdadero creyente? No nos ponga en crisis cuando alguien muere y uno tiene que ir a un funeral a decir que es salvo alguien que no era salvo. Es necesario que usted se confronte a sí mismo y se haga esa pregunta: ¿verdaderamente conozco a Jesucristo? Y si conozco a Jesucristo, ¿por qué me estoy hundiendo en el pecado? ¿Por qué no camino mejor en crecimiento espiritual? ¿Creciendo siempre? La presencia de Cristo en nosotros nos aleja del pecado. Siempre tendremos que responder por nuestros pecados delante de la persona del Señor Jesucristo. Es difícil aceptar que un verdadero creyente vive en el pecado alegando debilidad, porque la fortaleza del creyente está en Cristo. Él, como buen pastor, nos guarda de la mano del maligno. Si usted no lo sabe, es porque ha renunciado al conocimiento de Dios y de la palabra. Y viene otro sabemos aquí en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué más sabemos entonces? Que somos de Dios y que el mundo se entregó a la autoridad del maligno. Pero algo importante es que sepa que si usted tiene al Hijo, tiene a Jesucristo, si usted ha sido engendrado como creyente, nacido de nuevo, ahora usted es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Duda usted de esta verdad? Hermano y hermana, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Estamos guardados en la mano de Dios. Jesucristo dijo en San Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Falsos maestros, no sigan insistiendo. El verdadero creyente no se deja arrastrar porque sabe que es de Dios. Sabemos que el mundo está bajo el maligno,
pero mayor es el Señor que el que está en el mundo. El poder de Dios nos sostiene, nos libra, nos defiende, nos guarda, nos cubre. Nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. Y dice el versículo 20, otros sabemos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna. Note, el problema que se viene discutiendo es: Jesucristo no es Dios. En esta carta se le está tratando de afirmar al creyente: no se deje arrastrar por los falsos maestros. Jesucristo es el Dios verdadero. Pablo también se lo dijo a Timoteo en la primera carta: Dios nuestro Salvador, Jesucristo, y el Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador es Jesucristo. Dios no está discutiendo con el hombre, Dios está afirmando que hay una verdad. Jesucristo es el Dios verdadero. En otro pasaje de la Biblia, en 1 Timoteo 3:16, dice así: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, dice. Cristo Jesús en carne. Dios justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Cristo. Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Cristo. Predicado a los gentiles, Cristo. Creído en el mundo, Cristo. Recibido arriba en gloria, Cristo. Pero ¿cómo inicia el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Dios fue manifestado. Jesucristo es el Dios verdadero. Los falsos maestros seguirán luchando contra la persona de Cristo, pero el verdadero creyente no se deja arrastrar. Sabe quién es el verdadero. ¿Cuáles son las tres cosas que sabemos según estos versículos 18, 19 y 20? Sabemos que todo nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, Cristo, el Dios verdadero. Dios, por medio de Cristo y por el Espíritu Santo, quiere que quede claro en nuestro entendimiento, que conozcamos perfectamente el verdadero Dios. Se llama Jesucristo. Y cierra con el versículo 21, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. La carta inicia con el testimonio personal de Juan y los discípulos con relación a la venida del Señor Jesucristo. Se da por seguro que Dios en Cristo vino para salvar al pecador, que Cristo es el abogado que intercede por los suyos en la presencia del Padre. También se nos asegura que el Espíritu Santo está en nosotros, que la unción del Espíritu acompaña a los creyentes para reafirmar estas verdades. Los falsos enemigos de Cristo niegan la deidad o la divinidad, o sea, no aceptan que Cristo es Dios. Pero esos falsos maestros no pueden arrastrar a quienes estamos seguros de nuestra salvación. Ningún verdadero creyente puede volver a la idolatría, pues el Espíritu Santo confirma nuestra seguridad en Cristo. Se discute acerca de la idolatría, pues es todo aquello que se roba la gloria de Dios. Puede ser desde un ídolo, puede ser otros ídolos que nosotros nos creamos. Lo que sea que se roba la gloria de Dios también viene a ser idolatría. Para el contexto de ellos también sí hay que ver con ídolos, con imágenes, con estatuas, con dioses creados por ellos, inventados por ellos. Había que apartarse de eso, porque ahora ellos ya conocían al verdadero Dios, a Cristo Jesús. Vivamos confiados en Cristo, el Dios verdadero que nos aparta de la idolatría, sabiendo que tenemos vida eterna y respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad, sabiendo que como Dios verdadero nos guarda del maligno, pues es el verdadero Dios que nos aparta de los ídolos. Toda persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal sabe que tiene vida eterna. Es una convicción personal.
No es una imposición ni un lavado de cerebro que se le puede hacer. Cuando uno viene a Cristo, verdaderamente conoce a Cristo, sabe que tiene vida eterna. ¿Por qué lo asegura usted? Me puede preguntar. Porque Dios así lo dice en su palabra. Le invitamos a tener esta bendita convicción, esta bendita seguridad que muchos ya tienen, que muchos tenemos. Jesucristo es Dios Salvador y Jesucristo el Hijo nos dio vida eterna. Un verdadero creyente no practica el pecado como hábito permanente. Si un creyente ha caído en pecado, oramos por él para que arrepentido vuelva al Señor. Pero no es conforme a la voluntad de Dios orar por uno que se llama creyente y vive en la suciedad del pecado, ofendiendo la santidad de Dios, rechazando la salvación en Cristo, blasfemando y deshonrando el nombre de Dios. Si persiste en renegar del Señor, en dañar el nombre de Cristo, está en camino de muerte. Triste realidad que nos presenta este pasaje. Dios nos guarda del maligno. Nuestra vida eterna no está en riesgo. Muchas personas quieren a veces ponernos en crisis cuando nos dicen, mire, pero ahí hay un creyente que dijo una mala palabra. Pues ese creyente que dijo esa mala palabra no dio buen testimonio. Sin embargo, si se arrepiente, si ese creyente le pide perdón al Señor, él sigue adelante, porque la vida eterna no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie puede dudar de la salvación que Dios nos regaló. No la compramos, nos la regaló. Cristo es Dios verdadero, es Salvador, es Señor. Él vino a esta tierra 100% hombre, sin embargo es 100% Dios. Hoy nosotros que estamos en Cristo, sigamos la carrera, corramos la carrera con los ojos puestos en Él. No obedezca a ídolos, siga a Cristo. Si tenemos que orar, oremos. Siempre oremos por las personas que están en pecado. Pero entendamos, es la voluntad de Dios la que se va a manifestar, no la nuestra. Si hay alguien que necesita a Cristo, si hay un creyente que hoy dijo, yo estoy en un camino equivocado, yo necesito que oren por mí, yo necesito que me apoyen. Qué bueno que nos está diciendo eso. Queremos orar por usted, por su vida. Queremos caminar en la voluntad de Dios y que usted camine en la voluntad de Dios. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que estamos delante de ti. Oramos para que muchas personas hoy puedan entender la necesidad de vivir vidas comprometidas contigo. Que cuando vamos a orar estemos seguros que tú escuchas nuestra petición conforme a tu voluntad. Es conforme a tu voluntad que oramos. Habrá momentos en los que tú nos digas, deténgase, no es el momento que ore por esta persona. Pero hay personas que pueden volver a ti, humillarse ante ti y recibir la vida que tú has ganado para ellos. Hoy, Padre, los ponemos en tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Que haya muchos salvos, muchas personas volviendo a Cristo, asegurando su vida eterna. Que hay peligro de muerte, que hay peligro en el mundo, pero tú ofreces perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias por habernos atendido, por habernos escuchado. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz semana. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, porque ella siempre nos edifica, nos fortalece. Y gracias también a nuestro hermano pastor. Vamos a escuchar unas alabanzas para quedar despedidos. Que el Señor nos permita el próximo domingo también reunirnos y esperamos que tengan una semana muy bendecida. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Mi proveedor, su gracia es suficiente para
porque a su Hijo Jesucristo